Pero bueno, en esta oportunidad vamos a agregar algunas cuestiones que no habíamos trabajado en los años anteriores. ¿Sí? Vamos a repasar lo que serían las características, la estructura, los recursos, y vamos a agregar algo nuevo a esto que ya sabemos o que ustedes ya conocen. Quizás no se acuerdan muy bien, pero ya tienen una idea, ¿o no?, de lo que es un texto expositivo. Bien. Bueno, como en todas las clases, les preparé una presentación en PowerPoint, para que a medida que yo les vaya explicando, ustedes vayan visualizando y sea más claro para ustedes el tema. Lo que les pido siempre es que traten ya de no salir de la sala, porque cada vez que ustedes salen yo los tengo que admitir después, y por ahí interrumpir la explicación para eso, o por ahí no me puedo dar cuenta y no los voy a admitir, así que tratemos ya de una vez de estar en la sala, no salir. Bien. A ver. El texto expositivo. Bien, repasemos sus características. Ya sabemos que este tipo de texto va a tener como intención fundamental informar. Informar sobre un determinado tema que puede ser de diferentes ámbitos de la ciencia. Bien. Este tipo de textos nos van a dar información sobre datos, causas y consecuencias sobre algunos fenómenos o seres. ¿Sí? Señor. ¿Sí? ¿Esto lo vas a poner en el aula virtual también? Sí, todo lo voy a colgar al aula virtual. Ok. También tenemos que tener en cuenta que este tipo de textos van a emplear un lenguaje claro y preciso, lo más preciso y claro que se pueda, porque cuando nosotros acudimos a este tipo de textos, lo hacemos para saber sobre algún tema, ¿no? Entonces es muy importante que sean claros y precisos, y obviamente en medio de esta claridad o de esta precisión van a aparecer términos que son pertenecientes al ámbito de la ciencia. Si yo estoy frente a un texto de ciencias naturales, un texto que hable de la célula, por ejemplo, me van a aparecer términos que son propios o muy comunes en el ámbito de la ciencia, específicamente de la biología. ¿Sí? Otra característica de este tipo de textos es que va a ser un texto con un registro formal. Vamos a tratar de evitar todo tipo de informalidad, lo cual no significa que haya textos expositivos que sean informales, los hay, pero no es lo ideal. Lo ideal es siempre mantener un registro formal. Luego vamos a necesitar para este tipo de textos el uso de la tercera persona gramatical. ¿Qué significa tercera persona gramatical, chicos? Que habla en tercera persona. Los verbos se van a conjugar en tercera persona, porque este texto se caracteriza también por ser un texto objetivo. Objetivo quiere decir que el texto se va a limitar a decir cómo es o cómo se ve determinado fenómeno o ser o lo que fuese de lo que estamos hablando. No hay lugar a valoraciones u opiniones sobre el tema. En un texto expositivo yo no puedo dar una opinión sobre el tema. ¿Estamos? Y justamente lo que me va a ayudar a lograr esa objetividad va a ser el uso de la tercera persona. También, aclaro, hay textos que utilizan la primera persona en plural. ¿Sí? Los verbos están conjugados en la primera persona, pero en plural. Eso no es lo ideal, no es lo correcto. Pero, como les decía hace rato, hay textos que van a estar escritos en primera persona y en plural. No es lo ideal. Y este tipo de textos, por lo general, van a tener la siguiente estructura. Van a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esto también puede variar. Y va a variar de acuerdo a dónde esté ubicado ese texto expositivo. ¿Sí? Puede que haya textos expositivos que no tengan una conclusión. Recuerden que la conclusión va a ser el cierre del texto, donde se va a tomar, o retomar, mejor dicho, lo más importante
que se dijo anteriormente en el texto. Hay textos que no tienen esa conclusión. Y bueno, en la introducción vamos a tener la presentación del tema, la presentación de lo que se va a hablar o de lo que va a tratar el texto. Y bueno, en el desarrollo obviamente se va a trabajar ya de manera más específica, el tema se lo va a explicar de manera más específica el tema. ¿Sí? Bien, ahora, tenemos diferentes tipos de textos expositivos. Estamos hasta ahí, ¿no? Esto ya, supongo que se lo deben acordar porque ya lo habíamos trabajado anteriormente. Tenemos diferentes tipos de textos expositivos. Tenemos los artículos de divulgación científica, que ya sabemos que son textos expositivos, que tratan sobre temas de la ciencia, pero lo hacen de manera que un público en general pueda entenderlos. ¿Sí? Se adaptan al desconocimiento específico de un ámbito de la ciencia. ¿Bien? Estos textos suelen aparecer en las revistas, también he visto que están empezando a aparecer en Facebook, ¿sí? Temas de la ciencia, pero que pueden ser entendidos por un público en general. Luego tenemos la nota enciclopédica, que son textos expositivos que aparecen específicamente en las enciclopedias. Las enciclopedias pueden ser de temas de interés general o pueden pertenecer a un ámbito de la ciencia en particular, ¿sí? Pueden encontrarse con enciclopedias específicamente de biología o específicamente de geografía, ¿sí? Y bueno, están organizadas alfabéticamente, ¿sí? Luego también tenemos la biografía, que también es un texto expositivo, pero es un texto expositivo donde se narran, se cuentan hechos, en este caso de una persona que existió en la vida real y de manera cronológica. ¿Bien? Luego tenemos el texto didáctico. Estos tipos de textos suelen aparecer mucho en los manuales que ustedes utilizan, ya sea de ciencias o de ciencias sociales o naturales, que son textos expositivos cortos y que están organizados en capítulos, y bueno, como los textos que ustedes usan en los libros, digamos. Y luego tenemos el artículo científico. El artículo científico es otro tipo de texto expositivo, pero ya para poder comprender este tipo de texto tenemos que conocer bien el ámbito de la ciencia. Por ejemplo, si yo tengo un artículo científico sobre química, yo tengo que conocer bien el ámbito de la química para poder entender este artículo científico, porque en este tipo de textos ya se van a dar concentradas muchas otras cosas y por lo general una persona común y corriente no lo va a entender. Una persona que está en el ambiente sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué me querían decir? ¿Querían consultar algo? Bueno, parece que no. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Bien. Sí, señor. Sí. Perfecto. Sí. A ver. Bueno. Ahora vamos a trabajar lo que serían los recursos de explicación. Para que el tema pueda ser entendido por el receptor, se van a utilizar ciertos recursos para hacer más comprensible este tema. Por ejemplo, tenemos el uso de un vocabulario de la ciencia, que yo ya se los había mencionado. Se van a utilizar definiciones. Las definiciones en los textos dispositivos son muy comunes. Por ahí cuando nos encontramos ante una palabra que no entendemos, el texto expositivo ya se anticipa a esto y nos brinda la definición de esa palabra. También se utilizan mucho los ejemplos para poder comprender mejor. Y bueno, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, yo suelo utilizar mucho la ejemplificación para que ustedes puedan comprender mejor los temas. Y luego también está el uso de las reformulaciones. Por ahí suelen aparecer expresiones demasiado técnicas, podríamos decir,
que quizás las personas no puedan entender, entonces el autor del texto se anticipa a esto y vuelve a escribir esa expresión, pero de una manera más comprensible, de una manera más clara, y para poder darnos cuenta cuando estamos al frente de una reformulación, van a aparecer por lo general los conectores, es decir, o sea, ¿sí? Para introducir la reformulación. En el caso de la ejemplificación, yo me voy a poder dar cuenta que se trata de un ejemplo cuando aparezca por ejemplo, o qué sé yo, podemos colocar como un ejemplo, bueno, diferentes expresiones que nos van a introducir a los ejemplos. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Bien. Bueno, ahora vamos a trabajar la forma en cómo se organizan las ideas. Esto es lo nuevo, así que presten atención. Vamos a trabajar la forma en cómo se organizan las ideas dentro de un texto expositivo. Bien, una de las formas en que se pueden organizar las ideas es de manera descriptiva, ¿sí? Yo puedo tener un texto de algún animal en particular y este texto expositivo puede describir, puede optar por utilizar la descripción para hablarnos de este animal. ¿Estamos hasta ahí? Sí. No sé si ustedes pueden leer el esquema que les coloqué acá, yo les puse organización descriptiva. Sí, señor. Se describen las características de los seres, hechos o cosas. Bien, acá, no sé si ustedes ven en la columna que dice modelo gráfico. Tenemos un cuadrito, el primer cuadrito, el rectángulo, perdón, es donde estaría el T. Yo podría ahí poner, no sé, perro, el animal perro, y en los otros cuadritos del esquema voy a poner las características de ese perro, ¿sí? Voy a describir al perro. ¿Se entiende la idea del esquema? No, yo no entendí la parte del modelo gráfico. Bien, o sea, en realidad yo les puse ahí modelo gráfico para que ustedes, a ver, supónganse que ustedes tienen que hacer un esquema sobre las características de un perro bulldog. Okay. ¿Cómo harían ese esquema? Empezaríamos perro bulldog, característica, O raza, sea, bulldog. bueno, ustedes colocarían en el primer rectángulo, colocarían en este de acá, colocarían perro bulldog. Y en estos cuadritos colocarían las características de ese perro bulldog. Claro. A modo de descripción. ¿Se entiende la idea ahora? Sí. Sí. Bueno. O sea, el modelo gráfico es la parte del esquema. Claro. Es, digamos, es una ayuda para cuando ustedes se encuentren ante por ejemplo, la profe de ciencias les da un texto expositivo sobre la célula. Y ese texto expositivo sobre la célula organiza sus ideas de manera descriptiva. Ustedes pueden utilizar un gráfico parecido a este para hablar sobre ese texto de la célula. ¿Se entiende o no? Sí. En realidad la idea de ponerle el modelo gráfico es para que sea un poco más claro para ustedes, pero bueno, parece que no es tan claro por lo visto. Bueno, ¿pero me entendieron entonces? Sí, sí, sí. Sí, señor. Bien, perfecto. Ahora, vamos con la forma de organización de las ideas del tipo secuencial. Dice, se narran los hechos o procesos que suceden en un orden determinado. Por lo general, los textos que utilizan esta forma de organización son los textos que aparecen en los libros de historia, en donde se presentan los hechos de manera cronológica. Por eso, en la parte de modelo gráfico están los rectángulos uno después del otro, dando esta sensación de sucesos que se van desarrollando en un orden determinado. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Sí. ¿Sería como una mini línea de tiempo? Exactamente. Es nada más y nada menos que eso. Cuando ustedes utilizan la línea del tiempo, Okay, donde colocan el año y una descripción breve, perdón, no una descripción, sino colocan
o nombran de manera breve el suceso o el hecho, ¿sí? Que sucedió en ese año, por ejemplo. Luego tenemos otra forma de organizar los textos expositivos, es de manera comparativa, donde yo puedo hablar de dos seres o de dos fenómenos y establecer una comparación entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener, no sé si les di a ustedes o no, un texto que hable sobre la avispa y sobre la abeja, y comparar aquellos rasgos que tengan en común y aquellos que no. ¿Se entiende la idea? Bien. Por eso acá ustedes tienen, en la forma, ¿sí? ¿Cuándo vamos a esto? El libro de lengua. Ahora, justamente después de que le escriba, les termine de explicar esto, van a hacer una tarea del libro. ¡No! ¡Álvaro! Igual les iba a dar, ¿no? Así que no le echen la culpa al Álvaro. Vamos a buscarlo a su casa, ya Así fue. que iban a tener que venir porque varios no han venido a buscar el libro. Bueno, continuemos. Entonces, les decía que acá en la forma, en el modelo gráfico, ustedes tienen, donde dice categoría, ahí se colocarían, digamos, los rasgos que se compararían, ¿sí? Y en los otros rectángulos, las características de cada fenómeno o de cada ser, ¿sí? Retomando el ejemplo de la avispa y la abeja. Yo podría colocar de este lado la abeja, de este lado la avispa. Y acá en el medio irían los criterios a comparar. ¿Qué se compararía de cada animal, digamos? ¿Señor? Sí. Tengo una duda, cuando me dio el libro me vino con esto. A mí me lo dio. Ese es el recibo. Ese es el recibo. Okay. ¿Cuánto salió el libro? Lo voy a dejar. Señor, ¿Sí? o sea que podríamos poner, digamos, un informe de biología, un texto de biología, podríamos poner célula animal y célula vegetal y podríamos poner tamaño. Bien, muy bien, Iñaki, muy bien. Yo puedo encontrarme con un texto expositivo del tipo comparativo, digamos, en el ejemplo que vos diste, por un lado, voy a hablar de la célula animal, y por otro lado, la célula vegetal, y bueno, utilizar como un criterio de comparación el tamaño. ¿Qué otro criterio puede ser? La estructura. La estructura. ¿Se entiende la idea? Sí. De cómo, o sea, yo un texto expositivo lo puedo organizar de diferentes formas. Y conocer esas diferentes formas puede ayudar mucho a comprender un tema. ¿Sí? Luego tenemos textos expositivos que están organizados a partir de la presentación de causas y consecuencias. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un texto donde expositivo, por ejemplo, que hable sobre la contaminación. Entonces, este texto puede exponer cuáles son las causas que hacen que el ambiente esté contaminado y cuáles serían esas consecuencias. ¿Sí? O puedes poner primero las consecuencias y cuáles serían las acciones que provocaron esas consecuencias, ¿sí? Puedo hacerlo causa-consecuencia o consecuencia-causa, ¿sí? Eso, bueno, ya lo va determinando cada persona cuando escribe un texto expositivo. Sí. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Señor, pero ¿qué podría ser de ejemplo? Porque, ¿cómo se pondría? No entiendo muy bien el gráfico. Por ejemplo, yo puedo hablar de las causas que provocan la contaminación. Por ejemplo, las personas que tiran basura al suelo, los líquidos que se vierten en las aguas y las contaminan, ¿sí? ¿Y cuáles serían Lo las que pasó hace poco, señor, de que en un lugar, en un matadero, empezaron a tirar la carne que le sobraba al río, después el río se secó y quedó toda la carne ahí. Bueno, ahí claramente Joaquín expuso las causas y las consecuencias de esas acciones. ¿Bien? Y la peor consecuencia sería que van a venir animales. Y que se secó el río. ¿Que no?
Pero no sé si se secó por eso. Ah, bueno, vos mencionaste eso. Por eso O yo sea, me quedé con no, es que la tiraban al río, después el río se secó y quedó toda la carne ahí, entonces iban y empezaron a venir un montón de animales. Bien, bien. Qué triste. ¿Ahora lo entendés, Iñaki? Sí, ahora sí. Bueno. Y otra forma de organizar las ideas es por medio de la exposición de problema-solución. Yo puedo encontrarme con un texto expositivo que plantea un problema. Por ejemplo, puede ser el problema de la propagación del virus del COVID-19. ¿Sí? Yo puedo plantear en un texto expositivo ese problema y cuál sería una posible solución o soluciones para este problema. Hacer la cuarentena, emplear higienizarse constantemente las manos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. O puedo exponer problema-solución o proponer una solución para determinado problema. ¿Sí? Cualquiera de esas dos formas está bien. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, teniendo en cuenta estas formas de cómo puedo organizar yo un texto expositivo, voy a poder comprender mejor un determinado tema. ¿Sí? Ahora, yo les quiero dejar aclarado de que en un texto expositivo puede aparecer solamente la forma descriptiva. O también puede aparecer la forma descriptiva y comparativa. ¿Sí? Eso también puede ocurrir. O sea, ustedes no se sorprendan si se encuentran con un texto expositivo, por ejemplo, que hable sobre el COVID-19 y utilice la forma de organización causa y consecuencia y problema-solución. Puede pasar eso. Sí, ya está. El tema es que ustedes lo sepan identificar para entender mejor el tema. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Hola, señor. Perdón el Hola. retraso. Yo ya terminé casi de explicar, Santi. Bueno, no importa porque igual yo les paso después el video de la grabación de la clase. Qué triste. Bien. Esto sería lo nuevo en relación al texto expositivo. ¿Sí? Esto es lo que vamos a trabajar de manera un poco más intensa en esta oportunidad, porque es lo nuevo, digamos. Y bueno, lo van a retomar cuando entren en la secundaria. Oye, ¿quieres jugar? Bueno, ¿Quién fue? a ver. Oye, ¿quieres jugar videojuegos? Esto es lo que yo... A ver, chicos, estoy explicando, por favor. Voy a pasarles todo esto, esta presentación de diapositivas, se las voy a dejar en el aula para que la tengan, ¿sí? Especialmente el esquema de la forma de organización de las ideas. ¿Bien? Lo que yo les voy a pedir de ahora en más, saliendo un poquitito del tema que les estoy explicando, es que cuando se conecten, coloquen sí o sí el video, porque he notado que muchos están silenciados y no se los puede ver. Y yo necesito saber quiénes son los que están presentes escuchando la clase. ¿Sí? Yo. Así que por favor vamos activando los videos porque son No, unos cuantos. Los videos no, porque Señor, se me había ido el internet. Ah, bueno. Señor, Ahora se ¿no va a han tomar colocado. lista? Ahora sí, porque Sí, ahora los los puedo ver. Pero hace rato había varios que no se los podía ver. Entonces, Señor, mi cara, por favor, no puedo. bueno, pero si es por eso, yo creo que todos estamos así. Así que tratemos siempre de colocar el video para que nosotros los profes los podamos ver. Bueno. ¿Sí? Si no, nosotros no tenemos garantías de que ustedes están en clase o no. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran plantear? No. ¿Estamos bien? Señor, No. esto, Sí. o sea, es fuera del área de lengua. Sí. ¿Puedo preguntar igual? Sí, sí, Para sí. mí lo que tendríamos que hacer con esto de las clases virtual y todo, Ujú. sería, por ejemplo, con usted, supongamos que los lunes tenemos hora y media. Entonces, después de esta reunión, usted iniciaría otra donde seguiríamos haciendo tareas, pero, o sea, no solo explicación, también haríamos tareas. Y el aula virtual, vaya.
Bueno, puede ser. O sea, Hacer con todas las clases, entonces cualquier cosa, si necesitamos y nomás, le preguntamos a la profe y ahí nomás nos responde. bueno, tendríamos que intentar. La verdad que no se me había ocurrido así, Sí. pero podríamos ver la posibilidad. Tendría que yo hablarlo con los otros profes, porque recuerden ustedes de que algunas veces tienen las clases seguidas. ¿Sí? Sí. Así que, bueno, ya vamos a ver. de Lo ir único entendiendo. malo que sería que empezaríamos a las 8 de la mañana. ¿Qué hace la Sol, por Dios? Sí, no sé qué hace sola ahí con sus nietos. Bueno, ¿sí? Sí. Una cosa que extraño es preguntarle a Luca qué horas son, que diga 10:50 y todos empecemos, señor, ya son 10:50, señor, ya son 10:50. Falta poquititos. Son y 53. Así que, bueno. Entonces, No tiene que ver con la hora de ahora. ¿cómo con la hora de ahora? No, porque a las 10:50 toca el timbre. Ah, pero vamos a hacer hasta las 11, chicos, si son solamente 4 minutos. A la final, ¿quién los defiende? Joaquín, y vos, Joaquín, pediste que tengamos una clase de 1 hora y media, ¿no? Yo digo que es lo que extraña el colegio. Joaquín. Ah, Muchas Joaquín. gracias. Que estemos así en clase y después le preguntemos a Luca qué hora son y Luca diga 10:50 y a esa hora toca el timbre, entonces todos le empezamos a decir a la acción que Pero ya son ponete un 10:50. uniforme, por favor. ah, Encima Pero primero se queja del Álvaro. Pará, me hace ruido. bueno, tranquilo. Todavía no se confirmó la idea de Joaquín de que se va a implementar. Bueno, Uy, señor, se abrieron los perros. ¿cómo? Nada. Bueno, regresando un poquito a lo que es el área en sí. Vuelvo a preguntar, ¿hay algo para consultar? Bueno, les comento que vamos a trabajar con el libro, específicamente en la parte de los textos, la página 116, 117 y 118. Recuerden que el libro tiene 3 partes, la parte de los cuentos, la parte literaria, luego tenemos la parte del estudio de los diversos textos que existen y después clase de palabras, la oración, ¿sí? Sería la segunda parte del libro. Bueno. Donde dice texto expositivo. Bueno, de todas maneras yo ya les voy a dar bien las indicaciones en el aula, les voy a dejar bien detalladito. Allí tienen lo que serían las características y van a una actividad para realizar, unas actividades para realizar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, chicos, ya nos queda 6 minutos, nos quedan. ¿Qué vamos a hacer en estos 6 minutos? Bailar. No sé. Salir de la clase. Hablar de la vida. Esta vez nos sobró un poquitito de tiempo, otras veces yo me quedo hablando sola. Se nos corta. Señor, dice la Juliana que se le salió la unión. ¿Que se le qué? Que se le Igual salió decirle la que ya reunión terminamos a el Adriana. Bueno, antes que termine voy a tomar asistencia. Vamos a ver si Uy, se me cayó esto. Señor. Señor, tengo una idea, y si jugamos rol o lo que sea. Pucha. No, si ya termina, ¿cómo jugar Roblox? La pantalla A de ver, seguir, está amigo, se Jere, murió ahí. está Sofi, Triste, señor. de tener vida. Maestro. está Santi Rojas, Santi Martínez. Tarde Santi Martínez, ¿no? Nada, a ver. Bueno, no importa, por ahora. Sol, está Luisi, está toda ahí envuelta. ¿Estás con frío, Luisi? Yo sé, yo no río de mí, por favor. El Bauti, que parece que recién se despierta, se durmió en la clase. No me dormí. A la Juli, que se la ve bastante animada, re despierta la Juli. Rocío, ¿quién más está? Está Iñaki, Joaquín. Mateo,
Ainara, Se la abrí. Joaquín, también está con frío Joaquín. Álvaro. Abril. A ver, Abril, tu cara, te quiero ver bien. No, señor. ¿Y Lautaro? Acá estoy, señor. Estaba jugando juegos porque hizo. Pero yo no veo tu cara, veo una especie de pantalla ahí, Lautaro. Está jugando por. No se hagan los pícaros, ¿no? Señor, prenda los Diogo. pelos, fijo, si está jugando. Luz, te quiero ver, Sí, pongan estaba el jugando, video señor. en este escucho que poquitito de estaba tiempo. jugando. Sí, yo me he dado cuenta que hay chicos que mientras nosotros los profes explicamos, están pero no están. Eso es desventaja para ustedes, ¿no? Nosotros los profes ya sabemos el tema, ya entendemos. Ahora el problema es que el tema es que ustedes entiendan. Y si no se ponen serios, a ver, pónganme el video Luz, Diogo, Martina Moyano, Steffi, Oscura. Espera que prenda la luz. ahí está Steffi, Luz, Martina, Ya prenda la luz, señor. bueno, Sí. Tadeo, Mío. bueno. Ahí está Luz. Hace mucho tiempo que no te veo, Luz. Porque casi nunca activas el video. Martina Ruiz también, hace mucho que no la veo, Martina. Bueno, chicos, entonces, la próxima clase y en las otras clases también les sugiero que hagan notar que están presentes y están prestando atención. Más que nada por bien de ustedes. Bueno, ya nos quedan 2 minutitos. Bye. ¿No hay nada más para preguntar? No. Bueno, ya habiendo explicado el tema, ya me han dicho de sus dudas, ya les tomé Señor. asistencia. Después de esta pregunta, todos me van a odiar. ¿Cuándo va a ser prueba? No, cállate. Igual no se preocupen por la pregunta de Álvaro. En realidad todavía no podemos pensar en, por lo menos en mi área, y en las demás creería que también, en una prueba. Sí, en trabajito, en trabajo los que vienen haciendo. Cuestionario de 5 minutos. Álvaro, vos querés que No, tomemos, ¿no? un minuto. Lo ideal es que recién pensemos en prueba cuando estemos en las aulas de Sí. colegio. Ja, ja, ja. Pero por el momento, no. Lo cual no significa que ustedes no pongan empeño en sus tareas. Porque Qué recuerden triste. que todo lo que veamos en este año bastante atípico, lo van a necesitar el año que viene. Chao, señor, ya va menos de 1 minuto. Sí, ya nos queda poquito tiempo. Así que, Álvaro, y para todos, por el momento no pensamos en evaluaciones, pero sí tienen que trabajar con las actividades. Tienen que enviar sus tareas. ¿Hoy es tu cumple, Santi? ¡Ay, Que lo cumpla feliz! Que lo cumpla feliz. Bueno, coordinación tenemos. cumpla Santiago. A ver, Santiago. Que lo cumpla feliz. bueno, hagamos una cosa. Pero ustedes me tienen que avisar antes, ya se nos estaba acabando el tiempo, si no yo ponía acá música para que le cantemos entre todos el cumpleaños a Santi. ¿Veis que ustedes no avisan tampoco? Sí, ustedes tienen que